sino recordar, entender los problemas de las dos fenómenos naturales que tienen su explicación gracias al formalismo matemático. Y por eso quise hablar de estos temas. El relámpago del Catatumbo y las trombas marinas son dos fenómenos comunes en nuestro ambiente, estamos acostumbrados a ellos, y el estudio de ellos está siendo soportado por el proyecto estratégico del FONACYT del año pasado, una ayuda que nos dio, y eso nos ha permitido avanzar sobre estas cosas. Primero que nada, sobre el relámpago del Catatumbo, todos conocemos, digamos, que hay una actividad atmosférica muy conspicua, muy notable al sur del lago de Maracaibo, y desde hace más de 4 siglos se conoce esa actividad y todavía permanece en controversia los mecanismos que explican el relámpago del Catatumbo. Yo voy a referir aquí, les quiero mostrar que estas son imágenes reales del relámpago tomadas in situ, además. Estas imágenes son tomadas in situ. Esto es en la ribera del lago y esto es adentro de la ciénaga de Juan Manuel, al interior, muy cerca de los 26. Quiero hacer una parte para comentarles algo que la mayoría de las personas no tienen por qué saber. Y es que hay un campo eléctrico vertical en la atmósfera. No estoy hablando del campo magnético, el campo eléctrico. Entre la punta de nuestra nariz y el suelo, por extraño que les parezca, hay 100 voltios de diferencia. Es un hecho de la vida, esto lo midió Wilson al comienzo del siglo XX, que si usted coloca un detector en el suelo, usted se consigue una corriente del orden de 2 picoamperios por metro cuadrado. Constantemente están cayendo cargas eléctricas desde el cielo hacia la superficie. De manera que hay un campo eléctrico atmosférico importante. Claro, no hay que preocuparse, porque uno dice 100 voltios de la nariz al suelo, 100 voltios por metro, pero cuando estamos hablando de una corriente de picoamperios, bueno, imagínate que obviamente la potencia es prácticamente nula y por eso no sentimos los efectos. Como normalmente estamos unidos al suelo, no sentimos los efectos de la electricidad atmosférica, ¿ves? Porque estamos pisando el suelo. Sin embargo, en ocasiones hemos sentido fenómenos de electricidad estática, que tocamos una persona, una especie de correntazo, o en algunas alfombras en condiciones, cuando hay aire muy seco, entonces se logran ver chispas y ese tipo de cosas, ¿no? De manera que eso no es un invento mío, eso está bien establecido en la literatura, que es el campo eléctrico atmosférico. El campo eléctrico atmosférico es el responsable de los fenómenos atmosféricos como rayos y relámpagos. Obviamente nunca vemos caer un rayo, porque los rayos, como viajan a la velocidad de la luz y la distancia que estamos hablando de 4 o 5 kilómetros, tú lo que ves es el fogonazo completo, ¿no? Claro, como hay una diferencia de potencial de 130 voltios y hay una corriente que está cayendo, podemos modelar la atmósfera de una manera sencilla, que hay varios colegas que son ingenieros electricistas y saben de lo que estoy hablando, se puede modelar de manera muy sencilla con un circuito RC, porque tú conoces la resistividad de la resistencia del aire, de la troposfera, de la estratosfera, entonces lo puedes colocar como entre una resistencia y como tienes una corriente, que ya dijimos, una densidad de corriente del orden de 2 o 3 picoamperios por metro cuadrado, entonces tú puedes calcular cuál es la cantidad de carga. La cantidad de carga de todo el planeta Tierra, por eso dice la Tierra, la superficie de la Tierra se llama Tierra en los circuitos eléctricos, equivale poco más o menos a un faradio, 0,7 si uno quiere ser más preciso, faradio, todo el planeta Tierra. Entonces todo el planeta Tierra, junto con la atmósfera, forma un capacitor de plano paralela de forma circular, y es lo que la gente llama el capacitor telúrico, de manera que uno puede modelar toda la atmósfera como si fuera un circuito de RC. Claro, yo estoy diciendo, hay cargas que caen, bueno, y termina, bueno, ¿y cuál es el motor? ¿Cuál es la batería? La batería son justamente las tormentas eléctricas, que en todo instante, en este momento, en cada instante hay alrededor de la Tierra 200 tormentas eléctricas, según dice la gente que ha estudiado estas cosas del punto de vista meteorológico. En cada instante hay 200 tormentas eléctricas sobre todo el planeta Tierra, y es la que parece que transportan la carga de vuelta hacia la estratosfera para que el circuito eléctrico global se mantenga. Sí, entonces, aquí hay una gráfica, por ejemplo, esta es la altura en el eje horizontal,
Esta es la temperatura, sabemos que a medida que subimos en altitud, entre 0 y 14 kilómetros, más o menos hacia la estratosfera, la temperatura decae de manera lineal. La presión, pues que es el peso del aire que sobre nuestra cabeza va decayendo más lentamente porque decae de manera exponencial. Y luego ustedes ven aquí dos curvas. ¿Okay? Esta curva es el potencial eléctrico y su derivada es el campo eléctrico atmosférico. Obsérvese que el campo eléctrico atmosférico tiene más o menos un máximo alrededor de los 4,5 o 5 kilómetros, que es la altura de las nubes cumulonimbus. Y ahora entendemos por qué cuando hay tormentas eléctricas, cuando llegas a 4 o 5 kilómetros de altura, hay descargas eléctricas atmosféricas importantes. Pero hay un problema. ¿Cómo se descarga adentro de una nube? La respuesta es nadie sabe. Ese es un problema abierto. Eso no lo digo yo, eso está en la literatura. Porque hay dos o tres mecanismos de tipo cualitativo de cómo se separan las cargas en la nube. Hay algunos que hablan de un frente de aire frío con un frente de aire caliente y corriente convectiva. Bueno, sí, pero la diferencia de temperatura no produce electricidad. No es tan sencillo. Usted necesita una turbina y necesita unos imanes. ¿Cómo es que una diferencia de aire frío con aire caliente produce el relámpago del catatumbo? Cuando mis colegas meteorólogos me quieren decir eso, yo les digo, no, mira, a mí no me convence. Porque usted no siempre que tiene diferencia de temperatura, usted no siempre tiene rayos de relámpago. Porque corrientes convectivas las tiene todo el tiempo. Entonces hay dos modelos. Uno de los modelos es el de Wilson, que él suponía que cuando van en las corrientes convectivas, entonces los iones van chocando y hay electricidad estática, y esa electricidad estática de alguna manera misteriosa genera los 30.000 voltios dentro de la nube para producir la descarga eléctrica. Pues es un modelo cualitativo. El otro modelo se ve en un modelo que es el mecanismo de Vergerón, que es más o menos parecido, lo único que en lugar de tener electricidad estática, lo que tiene es inducción, porque tiene lo que ya le llaman un Grossfeld, que es básicamente una bolita de hielo que va cayendo dentro de la nube mientras el aire va subiendo, y entonces esto induce una separación de cargas. Es un mecanismo cualitativo. De manera que eso no se conoce. ¿Por qué es importante estudiar el relámpago del Catatumbo? Porque es el lugar de mayor actividad eléctrica atmosférica en el mundo. Y por lo tanto, estudiando el Catatumbo podemos dar cuenta del mecanismo de electrificación en la nube y podemos explicar el circuito eléctrico global. Bueno, el caso es que terminé yo, ya estaba yo aquí recién llegado a la Universidad de Carabobo, cuando me puse de acuerdo con unos colegas de Perú, y entre el año 97 y 2007 hicimos unas expediciones al interior de la ciénaga de Juan Manuel, al sur del lago de Maracaibo, y estas fotos fueron tomadas con este telescopio que era del Departamento de Física, y estas son las fotos del relámpago al lado de la ciénaga de Juan Manuel de Aguas Claras y Aguas Negras, al sur del lago de Maracaibo, en el municipio de Catatumbo, al lado del río Catatumbo. Como ustedes se dan cuenta, no hay descargas de nube a tierra ni de tierra a nube. Como ustedes se dan cuenta, las descargas son interior de la nube. Y cuando usted mira con un telescopio, obtiene que los rayos son internos. ¿Qué lo produce? Bueno, hasta ese momento nadie lo sabía. ¿Por qué? Porque el relámpago del Catatumbo, y esto investigando una bibliografía, por tanto me di cuenta, junto con mis amigos de Zulia, que la primera mención del relámpago del Catatumbo la hace Lope de Vega en un poema épico que se llama La Dragoneta, donde cuenta que se salvó Maracaibo de ser saqueada por Francis Drake en Pirata, porque el relámpago del Catatumbo iluminó la noche y se vieron los mástiles de los barcos a lo lejos, la silueta de los barcos. Eso alertó a los pobladores y se salvó del saqueo precisamente por esa razón. Después el otro que lo estudia es Alexander von Humboldt en 1799, y dice, Alexander von Humboldt, dice que es como un destello fosforescente al sur del Maracaibo. Esto es importante, porque no es el rayo del Catatumbo, no es el rayo el que cae, es un destello que se ve. Quienes han visto el relámpago del Catatumbo se dan cuenta que ocurre, es como un resplandor en el cielo, que es distinto de la descarga nube tierra o tierra nube. El otro que lo estudia, en 1841, Agustín Codazzi, que hace la referencia, el primer trabajo científico del relámpago del Catatumbo lo da un minero de minas, Melchor Centeno Bravo, que en alta mineralógica, que después lo reproduce la Academia de Ciencias Físicas y Matemáticas en los años 30, él no llega al epicentro. Pero él dice que él supone que hay un sustrato radioactivo, porque necesita explicar el origen de la carga. La primera expedición hacia el relámpago del Catatumbo la hace un matemático, Andrés Dabrowski, de la Universidad
de los Andes, profesor de matemáticas en la Facultad de Ciencias Forestales. Publica 2 trabajos, uno en Carta Ecológica y otro en la revista de la facultad que se llamaba Acta Forestal. Pero él se queda en Santa Bárbara y con un grupo de estudiantes intenta explicar un poco el relajo del Catatumbo, pero digamos de una manera al estilo naturalista, de la misma forma que Codazzi y que Bull. La primera expedición in situ, creo que es un trabajo único que se han hecho, la hice conjuntamente con William Peter de la Universidad del Zulia, la doctora Diana, soy yo, y 2 biólogos, es Tito Barros, un biólogo, y era un estudiante de física para ese entonces, Ángel Muñoz. ¿Qué encontramos ahí? Bueno, lo primero que encontramos es, y quiero decirles que la foto que ustedes ven por ahí del relámpago del Catatumbo son falsas. Esta foto es una foto con el obturador abierto. Tenía una tormenta eléctrica y en la época en que no las cámaras digitales dejaron el obturador abierto, lo dejan media hora y por supuesto aparecen sobrepuestos. Pero eso no es una foto del relámpago. ¿Y cómo sabes eso? Porque quien tomó esta foto es este caballero que está aquí, que nos acompañó en la segunda o tercera expedición, que es Ángel Meloria, biólogo, actualmente en el INI, especialista en lepidópteros y mariposas, y él me dijo, no, pero es que esta foto me la publicó el diario Panorama, yo había dejado el obturador abierto. Igual esta foto es falsa, esta es una foto editada, una Photoshop. Verdadera foto de relámpagos son estas. Esta sí es una foto, esto es el caserío de Punta Chamita, y ustedes ven aquí si hay una descarga nube tierra. Y este es, aquel entonces no había los GPS, estoy hablando del año 2000. Hace 25 años, este es mi cuaderno de bitácora y esta es foto tomada, estos son los epicentros tomados con los puntos, la planimetría hecha por Teodolito, por mi persona, más o menos en esa época, en la expedición del año, aquí está la referencia del año 98, ¿no? Este es William Peter, este es Tito Barros, mi persona, y este es Ángel Meloria, que nos acompañó en la oportunidad. Bueno, ¿qué hay? Bueno, en esas expediciones nos dimos cuenta que los epicentros se encuentran del relámpago al sur del lago de Maracaibo, en lo que hoy en día es el parque La Ciénaga de Aguas Manuel de Aguas Claras y La Ciénaga de Aguas Manuel de Aguas Negras. Son 2 lagunas que se llaman la laguna La Negra y la laguna La Belleza. Mientras las coordenadas aquí tienen la referencia, porque en la revista de Ingeniería UC estaba un estudio microfísico donde mostrábamos la foto. Fíjense que no hay carga nube tierra ni tierra nube. Y pareciera que hay algo que se escapa en la nube. Vamos a ver qué se trata. Bueno, conclusión de esos primeros estudios, aquí pueden ver uno sobre la fenomenología, hay un artículo de Faraute del año 2006, donde decíamos, ocurre entre 16 y 40 descargas por minuto. 16 o 40 descargas, ¿no? El problema no es la descarga del nube, el problema es cómo se cargó tan rápido. Si usted tiene 16 por minuto, usted tiene una cada 2 segundos. Ok, tú puedes explicar cómo cargaste la primera vez. Se descargó, ajá. ¿Y a qué velocidad tendría que subir las partículas para volver a cargar aquello? Tendría que tener velocidad relativista. Y eso no ocurre. El aire no sube esa velocidad. La observación es muy rápida. Hay un transporte nulo entre partículas y tierra. Curiosamente es más intenso durante la sequía. La visibilidad entre las 19 y las 4 horas legal, dependiendo del observador. Todas las descargas son entre nubes. Hay ausencia, no hay anomalías magnéticas. Nos llevamos magnetómetros, pateamos por salidas, 300.000 hectáreas pasean de pantano en una lanchita. No, el campo magnético es normal. Todo eso es planito, 4 metros sobre el nivel del mar, pura ciénaga y no hay fuentes radioactivas. Entonces, ¿qué es lo que hay? Ciénaga. ¿Y qué hay? Metano. ¿Y qué hay? Petróleo. Porque la ciénaga tiene la misma historia geológica que el agua de Maracaibo, que sabemos que tiene petróleo. Entonces lo único que hay es metano. Y creemos que el agente co-causal de la actividad es el metano. Ya vamos a ver por qué. Resulta que dando clases de teoría electromagnética, me di cuenta, tratando de buscar un problema interesante para los estudiantes, que en la electrodinámica o medios continuos del Landau y Lichu, dice, el vector de desplazamiento eléctrico no es como nosotros creemos, epsilon por él, sino que tiene para alguna molécula un campo cuadripolar que depende de la molécula, un D0.
y algunas moléculas, ahí es donde me sirvió saber matemáticas, la primera vez. ¿Por qué? Porque decía, Landau decía en un parrafito así, las moléculas con el grupo de simetría C4 presentan un de cero distinto que es no nulo. Y yo dije, grupo de simetría C4, pero entonces este es el metano. Y el metano entonces tiene un grupo de simetría donde tiene un pequeño momento cuadripolar. Mira por qué. Porque tú tienes 3 cargas positivas abajo y una sola arriba. Tú te das cuenta que las 3 de abajo, cuando él está vertical, debes jalar, es más electropositivo hacia abajo que hacia arriba. Entonces hay un pequeño momento, y aunque no es una molécula polar, tiene un momento ortopolar. Entonces dice, oye, pero esto sería interesante. Entonces, claro, esto de hecho está publicado, abajo tiene la referencia, yo no sé si se ve bien. Dice, esto fue presentado en la Conferencia Mundial de Electricidad Atmosférica de Beijing, y en aquel entonces Leopoldo Ramírez, nuestro profesor que está en México, no teníamos plata para que nos dieran para viajar para China, pero Leopoldo estaba allá, lo emprendía desde aquí, preséntalo tú, Leopoldo, y Leopoldo lo presentó estando allí en Chile. Y eso fue el año 2007, donde presentamos las primeras ideas de que el mecanismo responsable de la separación de carga era el metano. Y entonces aquí es donde me sirvió la matemática. ¿Cómo que es el metano? Bueno, vamos a calcular el momento dipolar del metano y el agua. Bueno, pues entonces, ¿cómo lo calculo? Bueno, no sé, porque yo conozco la molécula de agua, lo voy a hacer primero con agua porque luego es más fácil, conozco la geometría, ¿sí? Pero ella no tiene porque está vertical. Ella puede ser cualquier orientación. Estos vectores, porque tú tienes un campo eléctrico atmosférico, ese es vertical, ese es el campo eléctrico atmosférico. Pero el vector propio del campo eléctrico de la molécula puede ir para cualquier lado. Sí, pero si yo tengo un campo eléctrico vertical, yo tengo que ver todas las orientaciones posibles. Y entonces aplica el valor esperado. Y el valor esperado del vector de desplazamiento eléctrico lo puedo usar usando la función de distribución de Born. ¿Sí? Y entonces uno lo calcula y uno puede calcular explícitamente cómo es el desplazamiento eléctrico en el caso del agua. De hecho, eso lo presentamos en la revista Ciencia en el año 2010 con uno de mis tesistas en aquel entonces, Almícar Quintero. Y después tú lo puedes hacer igualito como lo hiciste y lo puedes hacer para el metano. Y sorpresa, calculas específicamente y te das cuenta de lo siguiente. Esta es la altura de la nube. Si usted considera solo agua, nunca obtienes el potencial suficiente para la ruptura dieléctrica. Pero si usted considera agua y metano, justo a la altura de 5 kilómetros, usted alcanza el potencial que se observa y que se ha medido en las nubes de tormenta. De manera que creemos que el metano es el agente co-causal y podemos explicar el mecanismo de separación de carga en nubes de tormenta. El mecanismo del metano, porque el metano no se gasta, es hasta un mecanismo muy bonito. Como es que la oxidación es tan rápida, no se gasta. Usted tiene el metano, produce un vector de desplazamiento eléctrico de cero y el campo eléctrico vertical es E. Entonces, en principio es cualquiera, pero con el correr del tiempo, él tiene la mínima energía y entonces se alinea. Pero cuando se alinea el desplazamiento del metano con el campo eléctrico externo, se suman. Y cuando usted suma 10 a la 24 moléculas, el campo eléctrico macroscópico sube muchísimo. Alcanza los 30.000 voltios, ¡pum!, se produce la descarga, ¿sí? Y la orientación se pierde. Se pone ahora antiparalelo. Y el calor comienza a mover las moléculas, ¿sí? Le da la energía de movimiento y de esta manera tenemos un mecanismo que explica las ocupaciones rápidas sin que se gaste el metano. Esto, hemos publicado algunas de estas cosas. Yo publiqué todo este review en el año 21 y, bueno, con el favor de Dios, este es el modelo, fíjense lo que yo les digo, una cosa de radio y esto de relámpago. Esta foto es mía, este es de Alan Hitton, el mejor fotógrafo de relámpago de la tumba hasta ahora. Esta es una foto muy elocuente que muestra que esta es la descarga eléctrica, este es el mecanismo usual que todo el mundo conoce, pero el mecanismo de cómo se produce dentro de la separación de carga es lo que nosotros hemos estado haciendo en función del vector de desplazamiento eléctrico. Y lo que les quiero comentar aquí muy rápidamente es que, si fuera posible, vamos a presentar estos trabajos en la 18ª Conferencia Mundial de Electricidad Atmosférica que estará en España el próximo julio,
pero ir para allá gracias al financiamiento, la ayuda de la universidad. Y esto es lo que estamos haciendo ahora, es tratar de correlacionar las medidas con satelitales del satélite Sentinel-5P. Ese trabajo lo está haciendo uno de nuestros muchachos que recién se graduó. Y no ha pensado volver, bueno, la situación política no está como para volver. No sé si estoy bien de tiempo para poder pasar al otro problema. Esto es lo que estamos trabajando. Este trabajo ha sido presentado ahora en España comprándole para review. Nosotros creemos que tenemos por lo menos un modelo cuantitativo y verificable de verdad para poder